comenzar ya el programa. Vamos a empezar por incontinencia urinaria, suelo pélvico y tipos de cistitis. Ya está con nosotros la doctora Wanda López, ella es médico urólogo. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, siempre un gusto. Me encanta que esté aquí. A mí también. Amiga de la casa, sí. Una bonita manera de empezar el sábado, ¿no? Claro, no, y ya está lista, maquillada para... Sí. Además que muy bien en sus redes sociales. Muchas gracias. Perfecta, me gusta. Gracias. Entonces vamos a comenzar por la incontinencia urinaria. Bien, es un tema que tocamos recurrentemente y además es muy frecuente. La incontinencia urinaria, por definición, es perder orina en forma involuntaria. Y esta pérdida de orina puede ocurrir de diversas maneras. Puede ocurrir por esfuerzo, cuando estamos tosiendo, pujando, cuando levantamos alguna carga pesada, cuando hacemos algún movimiento brusco que implique esfuerzo abdominal, incluso durante las relaciones sexuales. También se puede perder orina en relación a síntomas de urgencia o apuro para orinar. Y es una de las, yo diría que las más fastidiosas para los pacientes, porque eso no se puede controlar. La urgencia puede sobrevenir de repente, de manera inadvertida, estamos tranquilos, con la vejiga medianamente llena o muy llena. Eso es variable, depende del tipo de urgencia y de la severidad que hay detrás de ella. Entonces ese es el típico paciente o paciente femenina que está tranquila, sentada y tiene que interrumpir lo que está haciendo para ir al baño a orinar. Esa incontinencia de urgencia se relaciona también con ir muchas veces a lo largo del día y levantarse incluso de noche varias veces para orinar, lo que hace que la persona no descanse. Y luego tenemos una incontinencia que es muy penosa para muchas personas, que es la que llamamos de rebosamiento, que es la incontinencia urinaria que pasa de manera inadvertida. La persona no se da cuenta, no está haciendo esfuerzos, no tiene sensaciones de apuro que la anticipen y simplemente va goteando, va perdiendo orina de manera involuntaria y se da cuenta es cuando la ropa está húmeda o tiene que ponerse un apósito que también se humedece. Y esta incontinencia es el fenómeno del vaso que se llena hasta el tope y se sigue llenando sin vaciar ese vaso y entonces empieza a rebosar. Y eso tiene mucho que ver con problemas de vejiga, donde la vejiga ha perdido la capacidad de percibir, de sentir que se está llenando y es una de las más difíciles de tratar. Claro, porque no te dan ganas de No orinar. dan ganas. ¿Y a qué edad pueden comenzar esos síntomas? Depende mucho del tipo de incontinencia. Clásicamente, y si hablamos de la mujer, porque hoy el bloque se dedica a las mujeres, en la mujer la incontinencia es un problema que podemos ver con más frecuencia en los años cercanos a la menopausia y posterior a la menopausia. Tanto la incontinencia de esfuerzo como la incontinencia de urgencia. Pero la de urgencia relacionada a un tema de vejiga hiperactiva, vejiga, yo la llamo hiperkinética, como el niñito que no está tranquilo, puede aparecer incluso en la infancia. Entonces, depende mucho del tipo de incontinencia, es que veremos la preponderancia, pero solemos asignarle, digamos, a la mujer por arriba de los 45, 50 años una mayor frecuencia. ¿Y cuáles serían las causas? Nuevamente depende, ¿no? Por ejemplo, la incontinencia de esfuerzo tiene muchísimo que ver con la calidad del tono muscular del piso pélvico. Todos, hombres y mujeres, tenemos una musculatura que está en la parte inferior del suelo pélvico, que lo llamamos como tal suelo pélvico. Esos músculos con su tono mantienen en su lugar a la vejiga, a la vagina y el útero y al recto también. Yo creo que ahí en la pantalla tenemos una imagen y entonces en la imagen que está a su izquierda se puede apreciar lo que sería un suelo pélvico normal. La banda roja representaría a la musculatura del suelo pélvico que va del pubis hasta el coxis y de lado a lado también tapiza por debajo la pelvis. Y fíjense cómo mantiene las estructuras pélvicas en su lugar, con una buena angulación entre la uretra y la vejiga. Y eso evita la salida de la orina. Hacia el lado derecho de la pantalla está una imagen donde hay un adelgazamiento y una pérdida del tono del suelo pélvico, entonces luce un poco más abombado, como lo pueden ver allí. ¿Y eso qué hace? Que la vejiga cae. Al caer la vejiga, si miramos el ángulo entre la uretra
y el reservorio es un poco más abierto que en el anterior. Entonces, cualquier esfuerzo, toser, pujar, hace que la presión se transmita directamente hacia la uretra y por ende se pierde la orina. Y eso también tiene mucho que ver con la pérdida del sostén, de los ligamentos que sostienen la uretra, y lo vemos en pacientes que han tenido partos, varios partos, embarazos con fetos muy voluminosos. El riesgo está en fetos de 4 kilos o más. La cesárea en buena ley es protectora de este suelo pélvico que se puede debilitar, pero también entrar en la menopausia con los cambios hormonales lleva a la debilidad del piso pélvico. ¿Por qué? Porque, bueno, hormonalmente se va perdiendo ese nivel de hormonas que nos protegen, hay pérdida de la masa muscular, pérdida de la fuerza o del tono. Las personas que son muy obesas, muy voluminosas, que también tienen un sobrepeso que constantemente presiona, los tosedores crónicos o las tosedoras crónicas, las pacientes que tienen estreñimiento y tienen que pujar con muchísima frecuencia, también debilitan su piso pélvico. Y si hay una persona que tiene algún tipo de incontinencia y va a su consulta o va a la consulta con cualquier urólogo, ¿va a tener una solución? Sí, en primer lugar, las incontinencias hay que evaluarlas, hay que estudiarlas, primero para saber de qué clase corresponden y además descartar que haya componentes mixtos, porque no poco frecuente encontramos incontinencia de esfuerzo junto con incontinencia de urgencia. Entonces hay tratamiento para ambas, los tratamientos son múltiples. Por ejemplo, en incontinencia tanto de esfuerzo como de urgencia y en incontinencia fecal también, que tiene algo que ver porque el recto es vecino de todas estas estructuras. Hay terapias que empiezan por fortalecer el piso pélvico, por reeducar a la paciente para ir con regularidad al baño para orinar y vaciar su vejiga y no tener una vejiga de alto volumen, porque no es lo mismo perder orina con medio litro, que pudiera ser su capacidad máxima, a perder orina con 200 o 300 mililitros, que es como el volumen mediano. Entre estas terapias de reeducación y fortalecimiento del piso pélvico, hoy en día hay estrategias como el uso de electroestimulación y electromagnetismo, y hay aparatos que, bueno, la tecnología los ha desarrollado y son muy cómodos, que podemos utilizar en el consultorio. El paciente se sienta en una silla que genera corriente electromagnética y este electromagnetismo produce contracciones musculares con una frecuencia y con una intensidad importante. Creo que en pantalla tenemos uno de los modelos. La ventaja de estas técnicas es que cada sesión dura en promedio 20-25 minutos. Se pueden hacer 2 o 3 veces por semana o una vez a la semana y el paciente no tiene que desnudarse, es decir, se puede hacer con el paciente con su ropa puesta. Obviamente todo esto tiene que ir acompañado de hábitos correctos. Si nosotros tomamos mucha cantidad de líquido y no vamos al baño a orinar, a vaciar la vejiga frecuentemente, para ese piso pélvico puede ser más difícil tener ese sostén o tener ese aguante. Y en los casos de urgencia tenemos opciones de tratamiento médico, farmacológico. Hay muchísimos medicamentos en el mercado. Algunos de ellos los podemos utilizar con más perfil de seguridad que otros, pero son bastante buenos porque lo que hacen es que relajan la vejiga o evitan esas contracciones de la vejiga que llevan a la urgencia. Y bueno, obviamente los casos más extremos o donde el paciente tiene una sintomatología muy importante, donde el suelo pélvico está muy debilitado, el mecanismo esfinteriano no funciona adecuadamente, nos quedan las alternativas quirúrgicas. ¿Y una cirugía en la vejiga? Una cirugía no, en este caso la incontinencia es un problema de uretra, de sostén de la uretra. Okay. Entonces la cirugía se hace justamente alrededor de la uretra. Existen muchísimas técnicas. Yo pudiera decir que a lo largo de la historia se han descrito más de 100 técnicas para tratar la incontinencia, pero hoy en día la tendencia es hacer una cirugía por abordaje vaginal, por lo tanto es mínimamente invasiva. Se puede hacer de manera ambulatoria en algunas pacientes o permanecen una noche en la institución. Y lo que se hace es que se coloca un implante de una cincha. Es un material sintético, aunque algunas se puede utilizar parte de los tejidos de la misma paciente
para darle soporte a la uretra, porque la uretra va perdiendo ese soporte justo por la debilidad de los músculos y porque los ligamentos también se rompen. La menopausia, lamentablemente, con la disminución hormonal y con todos los cambios que son normales, pero que, como dice uno, vienen para quedarse, pues produce que estos ligamentos van perdiendo soporte, van perdiendo firmeza porque el colágeno se va rompiendo. Entonces, bueno, ahí hay muchas estrategias que se pueden utilizar y recordar también que a veces las incontinencias no vienen solas, vienen acompañadas de prolapsos y entonces a veces hay que corregir un prolapso para también tratar la incontinencia. Y algunos prolapsos, cuando son muy grandes, muy voluminosos, ocultan una incontinencia. Entonces es importante, y este es un mensaje para toda la población, que aquellas pacientes que tienen grandes prolapsos deben ir a evaluarse, porque estos grandes prolapsos de ocultar una incontinencia y no atenderse y no corregirse, en el postoperatorio puede aparecer como manifiesto. ¿Okay? Bueno, vamos a ir a una pausa, doctora, vamos a ir al corte comercial y en breve continuamos. Estoy conversando con la doctora Wanda López, ella es médico urólogo. Ya venimos.